En un pequeño pueblo costero donde el murmullo del mar se mezclaba con el susurro de los pinos, vivía Margarita Solís, una anciana de 78 años. Su casa, una modesta construcción de madera pintada de azul claro, se alzaba en las afueras del pueblo, rodeada por un jardín que era la envidia de los vecinos. Margarita era conocida por sus rosas, que florecían con una exuberancia poco común, como si respondieran al toque amoroso de sus manos arrugadas. Los días de Margarita transcurrían con la apacible monotonía propia de la vejez. Se levantaba con el alba, preparaba su café mientras escuchaba las noticias en una vieja radio y luego dedicaba horas a cuidar de su jardín. Las tardes las pasaba leyendo o tejiendo, sentada en su mecedora en el porche, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte marino. Sus únicos visitantes regulares eran los pájaros que acudían a su comedero y el cartero que, 3 veces por semana, le traía el periódico local y alguna que otra factura. Nada hacía presagiar que la vida de Margarita estaba a punto de dar un giro inesperado, hasta que llegó aquella primera carta misteriosa. Era un día de primavera como cualquier otro. Margarita estaba podando sus rosales cuando escuchó el familiar chirrido de la bicicleta del cartero. Se quitó los guantes de jardinería y se dirigió al buzón, esperando encontrar el habitual periódico. En su lugar, había un sobre común, sin remitente, con su nombre escrito en una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. Intrigada, Margarita llevó la carta dentro de la casa. Se sentó en su sillón favorito, junto a la ventana que daba al jardín, y abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro encontró una hoja de papel amarillento con un mensaje breve pero desconcertante. «Querida Margarita, cuida tus rosas. La tormenta del viernes las dañará si no las proteges. Con cariño, alguien que te conoce bien». Margarita frunció el ceño, confundida. Miró por la ventana hacia su amado jardín, donde las rosas florecían bajo un cielo despejado. El pronóstico del tiempo no había mencionado ninguna tormenta para los próximos días. ¿Sería una broma de algún vecino? ¿O quizás un error? Una carta destinada a otra Margarita. Decidiendo que no valía la pena preocuparse, guardó la carta en un cajón de su escritorio y continuó con su día, olvidando pronto el extraño mensaje. Sin embargo, cuando el viernes llegó, trajo consigo una tormenta feroz e inesperada. El cielo, que había estado despejado durante toda la semana, se oscureció repentinamente al mediodía. En cuestión de minutos, una lluvia torrencial comenzó a caer, acompañada de fuertes vientos y granizo. Margarita observó impotente desde su ventana cómo el temporal azotaba su jardín. Las rosas, su orgullo y alegría, se doblaban bajo la fuerza del viento, sus pétalos arrancados sin piedad por el granizo. La anciana sintió que se le encogía el corazón al ver cómo se destruía el trabajo de meses en cuestión de minutos. Cuando la tormenta finalmente amainó, Margarita salió a evaluar los daños. El jardín estaba irreconocible. Los rosales, antes exuberantes y llenos de vida, ahora estaban desnudos y maltrechos. El suelo estaba cubierto de pétalos y hojas, creando una alfombra multicolor que en cualquier otra circunstancia habría sido hermosa. Mientras recogía los restos de sus amadas flores, el recuerdo de la misteriosa carta regresó a la mente de Margarita. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la precisión de la advertencia. ¿Cómo era posible que alguien hubiera predicho esta tormenta con tanta exactitud? Una semana después, otra carta apareció en su buzón. Esta vez, Margarita la abrió de inmediato, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Querida Margarita, lamento lo de tus rosas. Sé que eran importantes para ti. Por favor, visita a tu vecino, el señor Gómez, mañana por la tarde. Necesitará tu ayuda. Con cariño, alguien que se preocupa por ti. El señor Gómez era un anciano viudo que vivía 2 casas más allá. Margarita lo conocía de vista, pero nunca habían intercambiado más que saludos corteses. ¿Por qué necesitaría su ayuda? Esta vez, Margarita no pudo ignorar el mensaje. Al día siguiente, con el corazón latiendo aceleradamente, se dirigió a la casa de su vecino. Tocó el timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Preocupada, decidió probar la puerta,
que para su sorpresa estaba abierta. «¿Señor Gómez?», llamó mientras entraba cautelosamente. Un débil gemido la guió hasta la cocina, donde encontró al anciano en el suelo, incapaz de levantarse después de una caída. «Gracias a Dios que ha venido, señora Solis», dijo el señor Gómez con voz temblorosa. «Llevo horas aquí tirado. Pensé que nadie me encontraría». Gracias a la oportuna visita de Margarita, pudo llamar a una ambulancia y salvarle la vida al señor Gómez, quien había sufrido una fractura de cadera. Las cartas continuaron llegando, una cada semana, siempre prediciendo eventos futuros con una precisión inquietante. Margarita comenzó a esperar ansiosamente cada sobre, siguiendo las instrucciones que contenían como si fueran un evangelio personal. Gracias a las misteriosas misivas, Margarita evitó un incendio en su cocina al recordar apagar la estufa antes de salir. Ayudó a una joven turista extraviada a encontrar su camino de vuelta a su hotel. Incluso ganó un pequeño premio en la lotería local, lo suficiente para reparar el techo de su casa que tanto lo necesitaba. Con cada predicción cumplida, Margarita se sentía más intrigada y al mismo tiempo más temerosa. ¿Quién estaba enviando estas cartas? ¿Cómo podían saber tanto sobre el futuro? Y más importante aún, ¿por qué la habían elegido a ella como destinataria? A medida que pasaban las semanas, Margarita comenzó a notar detalles en las cartas que antes había pasado por alto. El papel siempre olía ligeramente a lavanda, su perfume favorito desde la juventud. La caligrafía, aunque temblorosa, era indudablemente similar a la suya propia, y las frases, el modo de expresarse, le resultaban extrañamente familiares, como si estuviera leyendo algo que ella misma hubiera escrito. Sin embargo, la verdadera prueba llegó con la 13ª carta. «Querida Margarita, tu nieta Elena está en peligro. El 15 de agosto, no dejes que suba al autobús de las 3:15 p.m. hacia la ciudad. Su vida depende de ello. Con amor y urgencia, tu yo del futuro». El mundo pareció detenerse para Margarita mientras leía estas palabras. ¿Su yo del futuro? La idea era absurda, imposible. Y sin embargo, ¿cómo explicar la precisión de las cartas anteriores? Más importante aún, ¿su querida Elena estaba realmente en peligro? Elena era la luz de la vida de Margarita, hija de su único hijo, quien había fallecido en un accidente de coche junto con su nuera cuando Elena tenía apenas 5 años. La joven se había criado entre la casa de Margarita y la de sus otros abuelos. Ahora, a sus 22 años, Elena era una estudiante universitaria brillante, con un futuro prometedor por delante. Determinada a proteger a su nieta, Margarita se embarcó en una misión para descubrir la verdad detrás de las misteriosas cartas. Comenzó a investigar, buscando pistas en cada sobre, en cada palabra escrita. Pasó noches en vela, releyendo las cartas una y otra vez, tratando de encontrar algún indicio que revelara su origen. A medida que se acercaba el 15 de agosto, la ansiedad de Margarita crecía. Intentó advertir a Elena sobre el peligro, pero su nieta, escéptica por naturaleza, se rió de sus preocupaciones. «Abuela, ¿no ves que alguien te está gastando una broma?», dijo Elena con cariño, pero con un toque de exasperación. «Es imposible que alguien pueda predecir el futuro. Probablemente sea algún vecino que se está divirtiendo a tu costa». Pero Margarita no podía ignorar la urgencia que sentía. La mañana del 15 de agosto se despertó con una determinación férrea. Se vistió con esmero, se puso su mejor perfume de lavanda y tomó un taxi hasta la casa donde Elena vivía con sus otros abuelos. Cuando llegó, inventó una emergencia que requería la presencia inmediata de su nieta. Elena, aunque molesta por el cambio repentino de planes, no pudo negarse ante la evidente angustia de su abuela. «Está bien, abuela», suspiró Elena. «Iré contigo, pero tendrás que explicarme qué está pasando realmente». Margarita respiró aliviada cuando el reloj marcó las 3:15 p.m. y Elena estaba segura a su lado, en lugar de en el autobús hacia la ciudad. Sin embargo, su alivio se transformó en horror cuando, horas más tarde, las noticias informaron sobre un terrible accidente. El autobús que Elena debería haber tomado
se había despeñado por un acantilado debido a un fallo en los frenos. No hubo sobrevivientes. Elena, conmocionada por la cercanía de la tragedia y la precisión de la advertencia de su abuela, finalmente creyó en la autenticidad de las cartas. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «creo que te debo una disculpa y mi vida». Juntas, abuela y nieta, decidieron desentrañar el misterio de las cartas. Su búsqueda las llevó a través de viejos álbumes de fotos, diarios olvidados y recuerdos compartidos. En el proceso, descubrieron una conexión más profunda entre ellas, sanando viejas heridas y construyendo nuevos puentes de entendimiento. Elena se sorprendió al descubrir cuánto desconocía sobre la vida de su abuela. Margarita, por su parte, se maravilló de la inteligencia y la compasión de su nieta. Juntas, rieron y lloraron mientras desenterraban secretos familiares y compartían esperanzas para el futuro. Finalmente, en el ático de la casa de Margarita, entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontraron algo extraordinario: una antigua máquina de escribir que había pertenecido al abuelo de Elena, el difunto esposo de Margarita. «Tu abuelo era un hombre brillante», explicó Margarita mientras acariciaba la máquina con ternura. «Era relojero de profesión, pero su verdadera pasión era la física cuántica. Pasaba horas teorizando sobre el tiempo y el espacio». Junto a la máquina de escribir, encontraron un diario lleno de fórmulas complejas y diagramas intrincados. Las páginas detallaban experimentos sobre el tiempo y la posibilidad de enviar mensajes al pasado. Margarita recordó entonces cómo, en sus últimos días, su esposo había trabajado incansablemente en la máquina de escribir, murmurando sobre arreglar las cosas y salvar el futuro. En ese momento, comprendió que su yo futuro, en colaboración con su difunto esposo, había encontrado la manera de cambiar el pasado para mejorar el presente. La última carta llegó un mes después del accidente evitado. Margarita y Elena la leyeron juntas con manos temblorosas. «Queridas Margarita y Elena, este será mi último mensaje. El futuro del que vengo ya no existe, gracias a los cambios que hemos logrado juntas. Elena está a salvo, y el vínculo entre ustedes es más fuerte que nunca. Margarita, recuerda siempre que el amor trasciende el tiempo y el espacio. Cada acción de bondad, cada momento de conexión, tiene el poder de cambiar el futuro. Elena, valora a tu abuela y la sabiduría que tiene para compartir. El tiempo que pasen juntas es más precioso de lo que puedes imaginar. Con todo mi amor, Margarita del futuro, que ahora solo existe en estas cartas». A partir de ese día, Margarita y Elena desarrollaron una relación más cercana que nunca. Pasaban tardes enteras conversando, compartiendo historias y sueños. Elena aprendió a apreciar la sabiduría de su abuela, mientras que Margarita encontró una nueva energía en la juventud y curiosidad de su nieta. Juntas, decidieron usar la antigua máquina de escribir para bien. No para cambiar el pasado, sino para escribir cartas de amor y aliento a personas que lo necesitaban, creando una cadena de bondad que se extendía hacia el futuro. Cada semana, elegían a alguien en el pueblo que estuviera pasando por dificultades y le enviaban una carta anónima con palabras de consuelo y esperanza. La historia de las misteriosas cartas se convirtió en una leyenda familiar, transmitida de generación en generación. Servía como un recordatorio de que el amor puede trascender el tiempo y de que nuestras acciones presentes tienen el poder de dar forma a un futuro mejor. Margarita vivió el resto de sus días en paz, rodeada del amor de su familia y con la certeza de que había cumplido su propósito. Su jardín floreció de nuevo, más hermoso que nunca, como un símbolo de renovación y esperanza. Elena, inspirada por la experiencia, decidió estudiar física cuántica, determinada a desentrañar los misterios del tiempo y el espacio que su abuelo había comenzado a explorar. Con el paso de los años, se convirtió en una científica reconocida, siempre con el recuerdo de aquellas cartas misteriosas como motivación. Mientras tanto, Margarita continuó su vida en el pequeño pueblo costero, cuidando de su jardín y escribiendo cartas de aliento con la vieja máquina de escribir. Su fama como la dama de las cartas misteriosas creció, y muchos en el pueblo comenzaron a buscar su consejo y sabiduría.
Un día, cuando Margarita ya había cumplido los 90 años, recibió una visita inesperada. Elena llegó a la casa, con el rostro iluminado por la emoción. «Abuela», dijo mientras entraba apresuradamente, «lo hemos logrado. Mi equipo y yo hemos descifrado los últimos cálculos del abuelo. Creemos que podemos replicar lo que él hizo, enviar mensajes al pasado de forma controlada». Margarita sonrió, una mezcla de orgullo y nostalgia en sus ojos. «Tu abuelo estaría tan orgulloso, querida. Pero, ¿estás segura de que es sabio jugar con el tiempo?». Elena se sentó junto a su abuela, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Hemos pensado mucho en ello, abuela. No vamos a interferir con grandes eventos históricos ni a intentar cambiar el pasado de forma drástica, pero pensamos que podríamos hacer lo que tú has estado haciendo todos estos años, enviar palabras de aliento y advertencias sutiles a quienes lo necesitan». Margarita asintió lentamente. El poder de una palabra amable en el momento adecuado. Es increíble lo mucho que puede cambiar una vida. En los meses siguientes, Elena y su equipo trabajaron incansablemente para perfeccionar la tecnología. Margarita, aunque ya no podía participar activamente debido a su edad avanzada, era una fuente constante de inspiración y sabiduría. Finalmente llegó el día de la primera prueba oficial. Elena había decidido que el primer mensaje sería enviado a su yo más joven, el día antes del accidente de autobús que casi le cuesta la vida. Con Margarita a su lado, Elena activó la máquina. El laboratorio se llenó de un zumbido suave y una luz azulada. Cuando todo terminó, Elena miró a su abuela con lágrimas en los ojos. «Funcionó», susurró. «Puedo sentirlo. El círculo se ha cerrado». Margarita sonrió, recordando la primera vez que había recibido aquella misteriosa carta tantos años atrás. «El tiempo es un río con muchos remolinos, querida. A veces fluye en direcciones que no esperamos». En los años siguientes, Elena y su equipo utilizaron la tecnología con cuidado y responsabilidad, siempre guiados por los principios éticos que Margarita les había inculcado. Enviaron mensajes de esperanza a personas en momentos de desesperación, advertencias sutiles para evitar tragedias y palabras de aliento que cambiaron vidas. Margarita vivió para ver su 100º cumpleaños, rodeada de una familia que había crecido y prosperado gracias a aquellas primeras cartas misteriosas. Su jardín, más hermoso que nunca, se había convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban paz y sabiduría. La noche en que Margarita finalmente cerró sus ojos para siempre, lo hizo con una sonrisa en los labios. Sabía que su legado continuaría, no solo a través de Elena y la asombrosa tecnología que habían desarrollado, sino a través de cada acto de bondad inspirado por aquellas cartas. Mientras la noticia de su fallecimiento se extendía por el pueblo, algo extraordinario ocurrió. Cientos de personas se presentaron en su casa, cada una con una carta en la mano. Eran las cartas que Margarita había escrito a lo largo de los años, palabras de aliento que habían cambiado vidas, evitado tragedias y sembrado esperanza. Elena, parada en el porche de la casa de su abuela, observó la escena con lágrimas en los ojos. Comprendió entonces que el verdadero legado de Margarita no era la tecnología para viajar en el tiempo, sino el poder del amor y la bondad para trascender todas las barreras. En el estudio de Margarita, la vieja máquina de escribir quedó en silencio, pero su mensaje seguía resonando. El futuro siempre está por escribirse, y cada uno de nosotros tiene el poder de hacerlo mejor con cada acto de amor y compasión. Y así, la historia de la última carta llegó a su fin, pero su impacto continuaría reverberando a través del tiempo, recordando a todos que el amor, de hecho, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de trascender incluso las barreras del tiempo y el espacio. Si esta hermosa historia te ha gustado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Ecos del Asombro, para seguir junto a nosotros disfrutando de estas reflexivas historias. Hasta la próxima.